los cortes que se le hacen o que se le pueden hacer a un cilindro. El corte paralelo a la base, se forma una circunferencia. El corte perpendicular a la base, se forma un rectángulo. El corte oblicuo, se forma una elipse. Esto que están viendo ustedes aquí, de hecho, el concepto también, ¿verdad? De alguna manera, eso, tienen que aprendérselo sí o sí, porque casi siempre viene una pregunta que tiene que ver con esto. Y ahorita van a ver de qué manera se pregunta. Pero también, como nosotros tanto en el cilindro como en la esfera trabajamos con círculos, alguien preguntó ahora, ¿vienen fórmulas? No, no vienen fórmulas, pero tienen que saberse esta, anótenla. Área del círculo, pi por r al cuadrado, porque en cualquier momento preguntan por el área del círculo, en esfera o en cilindro. Y longitud de circunferencia, que es lo mismo que el perímetro de la circunferencia, también tienen que saberlo, y es 2 por pi por el radio. Las fórmulas se parecen mucho. Área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Longitud de la circunferencia o perímetro, 2 por pi por el radio. Y también, como dice aquí la notita, tienen que saber que si a ustedes les dan un diámetro y necesitan el valor del radio, solamente divídanlo entre 2. Si les dan el diámetro de 20, el radio es de 10. Y este conocimiento tan básico que les acabo de dar, pues es algo que en cualquier momento aparece. ¿Ok? Y pues hablemos de las preguntas del cilindro. Esta es una típica pregunta del cilindro. Les ponen un contexto. Aquí les hablan de, bueno, el ejercicio 200 para los que tienen el folleto de los 660 ejercicios. Ese es el ejercicio 200. Vayan ubicándose por ahí si no se habían ubicado. No les puedo decir ahorita la página porque no tengo las páginas en este momento. Este folleto está alterado en el tamaño de la letra, entonces no es la misma página. Pero ubíquense por número de ejercicio, el 200. Aquí les hablan de un estañón de metal con forma de cilindro circular recto. Se les realizó un corte, pero les ponen la figura. Esta figura venía en la pregunta. Entonces, si a ustedes les dan la figura, es más fácil todavía. Porque dice, ¿cuál de las siguientes secciones planas corresponden a las que se obtuvo en cada recipiente producto del corte? ¿Y qué están viendo ustedes? ¿Qué figura se formó en el momento en que se cortó? Esto que estoy yo pintando acá, eso es un rectángulo, no hay manera de equivocarse. No es una circunferencia, ni tampoco es una elipse. Entonces, opción correcta, la B. Lo que se formó fue un rectángulo. Este corte es este que yo les enseñé por acá. ¿Estamos? Entonces, tienen que aprenderse la teoría. O puede venir como el 201, que igual les hablan de un tronco de madera que tiene forma de cilindro, y a ese tronco se le realizó un corte plano oblicuo. Ahí está la palabra mágica, oblicuo, con respecto a las bases. Entonces, si el corte es oblicuo, que es un corte inclinado, ¿qué se formó? Se nos formó una elipse. Si viene con figura, súper fácil. Y casi siempre, o sea, la mitad de las veces viene con figura y la otra mitad tienen que acordarse de la teoría. Entonces, ven, un ejemplo como el 200 y el 201, sí puede venir algo así. O como el 204, que viene sin figura. Un tubo tiene forma de cilindro circular recto, se le realizó un corte, y ojo, ¿un corte qué? Oblicuo. Ya automáticamente con el corte oblicuo marcan la opción A, que es la elipse. Tienen que acordarse de la teoría, tienen que
aprenderse los tres conceptos de los tres cortes, del elipse, la circunferencia y el rectángulo. 205. Un trozo de madera que tiene forma de cilindro, se le realizó un corte perpendicular a sus bases. Corte perpendicular a las bases. Ustedes tienen ahí el cilindro que se lo tienen que imaginar y el corte es así, perpendicular a las bases. Si ustedes lo cortan de esa manera, perpendicular a la base, es esto, es el rectángulo. Recuerden, esto es perpendicular a las bases. Esto es paralelo a las bases. Y esto es oblicuo. Entonces, si les aparece con el corte perpendicular a las bases, ¿qué es lo que se va a formar? Rectángulos. Estúdiense esos tres conceptos porque siempre preguntan por uno de ellos. Y en el folleto pues vienen muchas preguntas del cilindro. Pero ¿qué más podría venir del cilindro? Podría venir la pregunta de esta manera. Mucha atención, son variantes, ¿verdad? Así como puede venir la pregunta de los cortes, puede venir algo como la 212. Luis fabricó una lámpara a partir de un cilindro circular recto, una lámpara de cartón. El diámetro de una de las bases del cilindro era de 12. Ojo que ya nos dieron un dato importante. Nos están diciendo que el diámetro es de 12, lo que quiere decir que el radio es de 6. ¿Se acuerda lo que yo les repasé hace un rato? Si les dan el diámetro, posiblemente necesitan el radio, entonces sáquenlo de una vez. Para obtener la parte superior de la lámpara se realizó un corte plano y paralelo a las bases. Y recuerden que el corte paralelo a las bases es una circunferencia. ¿Cuál es el área en centímetros cuadrados de la sección plana obtenida? Entonces vean la pregunta, ¿cuál es el área? O sea, ustedes imagínense que había un cilindro y ese cilindro pues fue cortado. ¿Para qué? Para que con esa parte que se cortó pues formaron una lámpara. Traten de imaginarse pues una típica lámpara, no sé, algo así. Y ahí tiene la base. No sé, imagínense una lámpara como de las que hay en muchas casas de ustedes. Entonces, la cosa es que ese cilindro se cortó para llegar a formar pues una lámpara. Y ese cilindro tenía un diámetro de 12. Pero la pregunta es por el área en centímetros cuadrados de la sección plana obtenida por el corte. Digamos que es esta. La sección plana es una circunferencia. O sea que todo este cuento es para preguntarnos por el área de un círculo. Y es aquí donde ustedes tienen que recordar, ok, cuál era la fórmula del área del círculo. Y de memoria, porque no va a venir, el área de un círculo es pi por el radio a la 2. Y a nosotros nos habían dado el diámetro de 12 y para eso sacamos el radio de 6. Entonces, el área lo tienen que hacer con el radio de 6. Área es igual a pi por el radio 6 elevado a la 2. Entonces, resuelven eso. Que la calculadora la necesitan tal vez, pero es muy fácil. 6 a la 2, 6 por 6, 2, 6 por 6, 36, perdón. Y bajamos el pi. Recuerden, 6 al cuadrado es 6 por 6, no lo que yo dije erróneamente, no, 6 por 6, ¿ok? 36 y 36 pi. No es necesario que lo pasen a decimal. Mucha gente y muchos de ustedes tienen la costumbre de que sacaban esto y sacaban el decimal, que seguro les da como 100, más de 100. No, vean las opciones como vienen. Las opciones vienen en términos de pi. Entonces no lo transformen a decimal, déjenlo como 36 pi. Entonces vean que en un contexto de cilindro les hablaron de un corte y ese corte es una circunferencia
y les preguntaron por el área. Ya, listo. No es tan difícil. Vean que el proceso nada más fue sacarle la mitad al diámetro y aplicar una fórmula que sí tenían que sabérsela de memoria. Vamos al 213. El 213 dice, Andrea utilizó un cilindro circular recto metálico. Otra vez nos hablan de que se usó un cilindro para hacer un reloj de pared. El diámetro de la base es de 20 centímetros y para crear el marco circular del reloj realizó un corte plano y paralelo a la base. Eso es simplemente para justificar que utilizaron una circunferencia, punto. Ya, un círculo para hacer el reloj. Pregunta, ¿cuál es aproximadamente la longitud de la circunferencia resultante de ese corte? Hace un rato nos preguntaron por área y ahora nos preguntan por longitud de circunferencia. Longitud de circunferencia, apréndanselo, es lo mismo que perímetro. Y claro, tienen que recordar la fórmula del perímetro o de la longitud de la circunferencia. C es igual a 2 por pi por el radio. ¿Y cuál es el radio? ¿Qué me dieron? Diámetro de 20. Si el diámetro es 20, el radio es de 10. Entonces esa fórmula se hace con el radio 10. Longitud de circunferencia es igual a 2 por pi por el radio 10. Y a diferencia del ejercicio anterior, vean las opciones. Las opciones vienen con pi. No, las opciones no vienen con pi. Si ustedes meten esto a su calculadora, inicialmente la calculadora va a ser 2 por 10, 20, y la calculadora les va a poner el pi. Pero ustedes no necesitan la respuesta con el pi. Ustedes necesitan la clásica respuesta en decimal. Entonces, les pongo aquí la calcu. Con cualquier calcu se hace lo mismo. Cada uno de ustedes tiene que ser responsable de saber cómo digitar estas cosas en su calculadora. Con la gris, con la negra o con la blanca. Yo les estoy proyectando la blanca. Pero cada quien tiene que saber dónde está el pi y cómo pasar a decimal. ¿Ok? Estas cosas no las puedo explicar cada vez que yo haga un cálculo de estos. Entonces, digamos que ustedes vienen y hacen esa fórmula. 2 por, aquí el pi se saca con shift y la tecla X10, por 10, y vean lo que les dije, la cálculo les da 20 pi. Pero ustedes vienen y lo pasan a decimal y vean la respuesta que yo tengo, 62,83. Y es muy obvio que la opción correcta es la B, porque yo ocupo la aproximación. 62,83, pues es este 62,8. Entonces yo lo que quería que vieran ahorita son los posibles escenarios para una pregunta de cilindro. Una pregunta por los cortes. Me devuelvo así muy rápidamente. Obviamente no los voy a repetir, ¿verdad? Pero una pregunta de un corte con figura como estas dos. Preguntas de un corte sin figura y contexto de un área de uno de los círculos que se forman ahí cortando el cilindro, un área o un perímetro. Área, longitud de circunferencia. Resultado con el pi o resultado en decimal. Ahí tenemos las variantes. Y estas son las posibles variantes del cilindro. Los que tienen este folleto, pues repasen el resto de ejercicios que vienen por ahí, que son muy útiles para que ustedes tengan pues la variedad correspondiente. Y eso es lo que yo quería repasarles de el cilindro. Para la esfera. ¿Qué tienen que saber ustedes de la esfera? Bueno, la esfera es una figura tridimensional como esta, que tiene un radio. De hecho, hay dos radios. Está el radio de la esfera, que es ese que ustedes están viendo ahí, pero la esfera generalmente la van a cortar. Ustedes van a ver que los contextos hablan de que cortaron la esfera. ¿Qué pasa cuando se corta una esfera? Va a quedar algo como esto.
Imagínense ustedes pelando, los que lo han hecho, una naranja, un limón, un tomate. Ustedes cortan, hacen como una tapita y digamos que este era el tomate, cortaron unas rodajas y ¿qué es lo que ustedes ven? Un círculo, una circunferencia. Entonces van a ver dos radios. Está el radio de la esfera y el radio que se forma con el corte. Y va a haber una distancia. Y adivinen qué se forma. Distancia, radio de la esfera, radio del corte. Se forma un triángulo en el cual se va a trabajar con el teorema de Pitágoras, que en un ratito lo vamos a repasar. Ese es el jueguito de la esfera. ¿Ok? Y hay un detallito. ¿Qué pasa? Vean esas tres esferas. Fíjense que las tres están cortadas, pero esta tapita es más grande que esta. Y esta es la tapita más chiquitita. Pero la tapita más chiquitita se forma cuando se corta a una distancia mayor al centro. Pero si el corte se hace más cerca del centro de la esfera, ven que la tapita esta es más grande. Eso es importante porque de vez en cuando, en algunas generaciones, han salido una pregunta que tiene que ver con este análisis. Si la distancia del corte al centro es menor, esta circunferencia que se forma es más grande. Si se hace un corte y la distancia al centro es más grande, el círculo que se forma es más pequeño. Recuerden eso. Los que tienen el folleto, esto lo tienen en el folleto. Y ahorita van a ver por qué. Ustedes ocupan saber Pitágoras. Pitágoras tienen que sabérselo para la prueba. Y ustedes tienen que saber cómo sacar una hipotenusa, que es sumando los dos catetos al cuadrado en raíz. Pero también tienen que saber cómo sacar un cateto, que es restando la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Ahorita vamos a ver el caso más común. Pero esto, Pitágoras, tienen que saber hacerlo. ¿Y en qué momento se va a hacer Pitágoras? Pues yo les hablé a ustedes que aquí en la esfera, ustedes van a tener, y ahorita van a ver el escenario, se cortó la esfera para algo. Y existen dos posibles radios. Está el radio de la circunferencia del corte y el radio de la esfera y la distancia. Entonces van a ver los escenarios donde ustedes les dicen, si la distancia mide 6 y el radio de la esfera mide 13, ¿cuánto mide el radio del corte? Y hacen Pitágoras. Si la circunferencia que se formó en el corte tiene un radio de 7 y la distancia es de 3, ¿cuánto mide el radio de la esfera? Ve, esos son los escenarios que pueden salir. Y se resuelven ¿cómo? Con Pitágoras. Ahorita hacemos Pitágoras. De hecho, aquí tienen un ejemplo y aquí más o menos se visualiza el corte, la distancia, radio de la esfera, radio del corte. Pero ya vamos a hacer un ejercicio de los que tengo por ahí seleccionados, que vayan al 221, los que tienen el folleto. Recuerden que el folleto lo pueden adquirir, ahí está el número de teléfono por aquí arriba, por aquello. Ok, entonces, un adorno de jardín se fabrica a partir de una esfera de cemento, la cual se le realiza un corte para obtener así una sección plana. Ve, ese corte siempre es un círculo. En la esfera siempre será un círculo. ¿Qué representa la base del adorno? La medida del radio de esa esfera es 29 centímetros. Ahí está el primer dato, radio de la esfera. Y para nosotros el radio de la esfera pongámosla con R mayúscula, porque es el radio más grande. Además, cuando se realiza el corte, el centro de la base está
a 20 centímetros del centro de la esfera. Esa es la distancia del centro de la base al centro de la esfera. Esa es la distancia. Entonces tengo una distancia de 20. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la medida del diámetro de la base del adorno? Ojo, diámetro. Pero antes del diámetro, ¿qué tengo que averiguar? El radio. Entonces, su imaginación tiene que volar, ¿verdad? O sea, tienen que acostumbrarse a que ustedes parten de una esfera que no siempre van a tener dibujada. Vean, a veces les dan la esfera así, pero no siempre. Entonces, ustedes tienen que imaginarse esto. Nada más que el ejercicio, el adorno está como al revés. Imagínense este dibujo volcado, ¿verdad? Con el corte hacia abajo. Entonces, lastimosamente, a veces tienen que utilizar la imaginación para imaginarse, pues, algo como esto. Veámoslo un poquitito así. Se hizo el corte. Para ver, se hizo más o menos ahí el corte. Entonces, está el centro de la esfera, que es más o menos por acá. Entonces, radio de la esfera, busquen a una esquinita, digamos que aquí. Ese es el 29, el radio de la esfera. Dice que del centro de la base al centro del radio, que es la distancia, esto mide 20. Ese es el radio de la esfera y ese es la distancia. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida del diámetro de la base del adorno? Este diámetro, todo esto en azul que yo acabo de poner ahí. Eso es lo que a mí me están preguntando. Y eso es lo que yo tengo que acostumbrarme a imaginarme con la esfera. Yo sé que no me quedó muy esfera, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es la idea. Ver bien el triángulo que se forma. Entonces, para yo averiguar este diámetro, yo me tengo que centrar en el radio, en este pedacito de aquí nada más. Radio. ¿Y eso cómo se hace? Pues con Pitágoras. ¿Pitágoras de cateto o Pitágoras de hipotenusa? Bueno, ustedes tienen que saber que si tienen un triángulo rectángulo, los dos que hacen los 90 grados, el 20 y el radio son los catetos. Y el 29, la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cómo se calculaba un cateto? Cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Vean, sí o sí tienen que saberse Pitágoras, porque Pitágoras aparece aquí y puede aparecer en un tema por ahí de circunferencia. Entonces, es algo obligatorio. El cateto, que es nuestro radio, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 29, a la 2 menos el cateto, que es 20. Y este cálculo básico, pues me lo hacen de ahí, sacan su calculadora. Voy a proyectarla para que vean. Yo sé que esto es un cálculo pues muy simple, pero bueno, vamos a verlo. Raíz cuadrada de 29 al cuadrado menos 20 al cuadrado, y eso me dio 21. Pero ojo, el radio me dio 21 y el MEP más bien fue muy buena gente en no ponerles el 21 en las opciones. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se acuerdan? Diámetro. Voy a quitar ya la calculadora. Esto que yo acabo de hacer lo hacen normal con cualquier calculadora. Si el diámetro, perdón, si el radio es de 21, entonces el diámetro que me estaban preguntando, pues es el doble. Que fue que yo les dije, ¿se acuerdan? Tienen que recordar que si el radio mide 5, el diámetro es 10. Que si el diámetro es 20, el radio es 10, es la mitad. O sea, tienen que manejar eso. Entonces,
Por Pitágoras averiguamos el radio 21, pero el diámetro será el doble. Opción B. Este escenario que les acabo de explicar es casi fijo que les va a salir en la única pregunta que van a tener de esfera. Van a tener que imaginarse la esfera, ver el corte, se forma un triángulo con distancia, radio de la esfera, radio del corte, pero aquí me hablaron del diámetro del corte, y trabajar ese triángulo. Sí o sí van a tener que saberse eso. Vamos a hacer un ejercicio más para que vuelvan a ver otro escenario. Dice el 222. Se desea extraer el jugo de una naranja que tiene forma de esfera, cuya medida del radio es de 5. Ojo, me están hablando de la esfera. Ya tengo que el radio de la esfera es de 5. Para ello se realizó un corte a la naranja con el fin de obtener así una sección plana que representa su abertura. Ve, ahí me hablaron de que hay una esfera y se hizo un corte, ¿verdad? Además, al momento de realizar el corte, el centro de la abertura quedó ubicado a 4 centímetros del centro de la naranja. Vea, siempre que les hablen de centro a centro, ¿qué es? La distancia. Y si no lo visualizan, me devuelvo para que vean aquí está. De centro del corte al centro de la esfera. Eso es la distancia. Tienen que visualizarlo, imaginarlo como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ya tenemos el radio de la esfera, ya tenemos la distancia y la pregunta es, ¿cuál es la medida del radio de la abertura de la naranja? Radio de la abertura de la naranja. Entonces, imagínense ustedes que hubo una esfera que es una naranja, que se hizo un corte, la tapita que yo les hablaba al inicio, ¿verdad? Se hizo un corte. Entonces imagínense que ya esta parte no existe. ¿Ves? Lastimosamente, ustedes tienen que ser capaces de dibujar algo así. Ahí en el borrador, si lo hacen en digital, o en el examen, si lo tienen que rayar. Y les dieron a ustedes radio de la esfera, distancia de centro a centro, 4. Pregunta el radio de la abertura de la naranja. ¿Lo ven? Lo mismo hace un rato. Siempre entre el radio y la distancia están los 90 grados. ¿Y cómo se hace eso? Con Pitágoras. ¿Qué representa ese radio? Un cateto. Cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa a la 2 menos el cateto a la 2. O sea, el radio, que es el cateto, es igual a la resta de 5 a la 2 menos 4 a la 2. Y no voy a sacar la calculadora para hacer esto. Háganlo ustedes. Raíz de 5 a la 2 menos 4 a la 2 va a dar 3. Verifíquenlo para que vean. Es un cálculo igual que el de arriba, igual que el que les enseñé hace un rato. Y la pregunta de este ejercicio sí era el radio, no era el diámetro. Entonces, esto es lo que tenemos que venir a buscar aquí en la opción B. Este es el molde de la esfera. Casi nunca cambia. Entonces repasen pues más ejercicios. Igual en el TikTok hay muchos ejercicios de esfera. Pueden ir a la lista de reproducción y buscar. Y ahí van a ver ustedes pues todas las variantes que hay. Pero la idea de hoy era enclarecerles de que ustedes tienen que entender cómo es la esfera cuando la cortan, que existe radio de la abertura o del corte, distancia de centro a centro y radio de la esfera.
¿Que les pueden dar la figura? Sí, pero como ya ustedes se dieron cuenta, no siempre la dan. Y además, aquí voy a inventar algo. Imagínense que la pregunta del ejercicio no es la medida del radio, es cuál es el área de esa abertura. Imagínense que ustedes les preguntan por el área de la abertura. Tenían que hacer esto mismo, averiguar este radio, pero si la pregunta es por el área de esto, ¿qué tendrían que hacer? Recordar que el área se calcula con pi por r a la 2. Y con este 3 que yo acabo de averiguar, utilizar esta fórmula. Y si la pregunta no es por el área, la pregunta hubiera sido por la longitud de la circunferencia de la abertura. Entonces, con este mismo 3, ustedes pudieron haber utilizado esta fórmula. Entonces, las fórmulas que yo les puse hace un rato, y se las voy a volver a escribir por acá. Área de un círculo, pi por r a la 2. Longitud de circunferencia o perímetro, 2 por pi por r. Se la tienen que saber para el cilindro o para la esfera, porque aquí les pueden salir con eso. No lo descarten. ¿Cómo va a salir exactamente? Yo no lo sé. Casi les puedo asegurar que sí van a tener que cortar esa esfera y trabajar Pitágoras. Pero que lleguen hasta aquí, o que tengan que sacar el diámetro, o que tengan que hacer un perímetro o un área, jamás les puedo decir cómo va a salir. Entonces repasen todas esas variantes para que no pierdan el puntito de la esfera. Ok, vamos a hacer 3 ejercicios de composición de funciones. Eso es una pregunta que viene en el examen. Primero les voy a explicar una composición sin contexto, como posiblemente muchos de ustedes las vieron en clase, los que pudieron ver el tema. La composición de funciones es cuando ustedes les dan 2 funciones algebraicas, pues normales, ¿verdad? Como siempre las han conocido, como aquí que tenemos la función 5x menos 4 y la función g 3x menos 7. Y les preguntan por el criterio de la función g o f. Esa es la manera de identificar que estamos en un ejercicio de composición y las opciones van a venir con esa misma simbología. La composición de funciones, el orden es importante. No es lo mismo que les pidan la composición G o F que les pidan la composición F o G. El orden importa. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar la segunda y pensar en esto. Vamos a sustituir la F en la G, en ese orden, ¿ok? La de la derecha la vamos a sustituir en la función de la izquierda. ¿Quién es la de la derecha? La F. O sea, esta función que es la F, la vamos a sustituir ¿dónde? En la función G. Entonces la composición consiste en cambiar esta X ¿por quién? Por 5x menos 4, porque la composición que me dieron es esta. Entonces voy a reescribir la información nada más como por tenerla aquí cerquita. Tenemos la función f de x es igual 5x menos 4 y tenemos la función g de x es igual 3x menos 7 y nos pidieron la composición g o f. Por lo tanto, yo voy a agarrar f y la voy a sustituir en g. Entonces, yo voy a agarrar f y la voy a sustituir en la g. Vamos a cambiar esa x por 5x menos 4. Y nos va a quedar el siguiente planteo. 3 por x. ¿Y quién va a ser x? 5x menos 4. Cierro y luego bajo el resto, menos 7. ¿Lograron ver lo que hice?
Lo que hice fue cambiar esta x por 5x menos 4. En lugar de la x puse 5x menos 4. Y lo que me queda ahora es resolver algebraicamente eso. Los que llegaron temprano, antes de las 10, yo estuve resolviendo algunas cuestiones ahí algebraicas. Y bueno, esto es lo que hay que hacer. Resolver 3 por 5x y 3 por 4. 3 por 5, 15. Bajo la x. Bajo el menos. 3 por 4, 12. Y bajo el menos 7. ¿Qué me queda por resolver ahí? Los semejantes. Menos 12 menos 7. Bajo el 15x. Menos 12 menos 7 es menos 19. Si van a usar la calculadora, jamás metan todo esto, ¿verdad? Pues solamente en este caso el menos 12 menos 7 queda menos 19. Y ya la composición ya la tenemos lista. Que la opción correcta la C. Eso es una composición de funciones clásica que muchos de ustedes tuvieron que haber visto en clase en el 10º año. Es un tema que a veces no da tiempo de ver. Por dicha, en la estandarizada solamente sale una pregunta de composición, pero ahí vamos a hacer el intento de explicarlo. Aquí tienen un clásico ejercicio y en el folleto vienen muchos ejercicios para que ustedes practiquen la composición. Pero lo que nos interesa ahorita es ver cómo sale la composición en la prueba estandarizada. Y como siempre sale con un contexto, donde lastimosamente pues tenemos que leer bastante y pues si ustedes se acostumbran, vayan a lo estrictamente necesario. Ustedes tienen que saber reconocer que esto es una pregunta de composición de funciones cuando ven la parte final, cuando ven esto. H o K, ¿lo ven? Ah, bueno, esa es una pregunta composición de funciones. Así, o sea, tienen que reconocerlo por eso. Y ustedes tienen que recordar que en composición de funciones, pues necesitan tener dos funciones. Y aquí son letras diferentes. En el contexto tenemos h de k, que es 1800k. Y tenemos por acá k de m, que es 2m más 3. Entonces yo les recomiendo que ustedes anoten esa información. H de k es igual a 1800k. Y k de m es igual a 2m más 3. ¿Y cuál es la composición que me están pidiendo? Me están pidiendo la composición H o K. O sea, como yo les dije, de derecha a izquierda, tenemos que agarrar la función K y meterla en H. ¿Quién es la función K? Ven aquí donde está K. Esta es la función K. Y esta función, ¿dónde la vamos a meter? En H. Entonces yo voy a agarrar esto y lo vamos a meter aquí, en la variable de la función h, bueno, que es una k. Y hacemos eso, cambiamos el k del 1800. En lugar de 1800k va a ser 1800 por k, o sea, 1800 por 2m más 3. La salvada que en el ejercicio de composición siempre vienen en el mismo orden. Y ustedes van a ver que los dos ejercicios que vamos a hacer y todos los que están en el folleto son en el mismo orden como ustedes la están viendo ahorita. Eso es una ventaja. Y también hay otra cosa muy obvia. Vean las opciones. ¿Con qué letra están las respuestas de las opciones? Con M. Eso les da una señal de que ustedes tienen que agarrar la que tienen M y cambiarla aquí por la K. También eso ayuda como a facilitar todo.
Por lo tanto, mi procedimiento va a ser, en lugar de escribir 1800 por K, vamos a escribir 1800 por 2m más 3. Y eso es lo que ustedes van a resolver. 1800 por 2m y 1800 por 3. 1800 por 2, 3600 bajo la m, más 1800 por 3, 5400. Eso es una composición de funciones. Agarrar las dos funciones que me dan, ver el orden en que me preguntan la composición, recordar que es en este orden, la función k la vamos a sustituir en h. ¿Quién es la función k? 2m más 3, la voy a sustituir aquí. Resolvemos y listo. Para quien no ha visto composición, posiblemente ahorita se sienta muy enredado y es completamente normal. Pero ni modo, hay que hacer el intento. Hay que tratar de entender la mecánica porque los ejercicios de composición que han salido, todos son el mismo molde. Vamos a hacer el 312, que con este terminamos, para que ustedes vean otro ejercicio de composición. Y los que tienen el folleto, pues tienen más por acá para que practiquen. Veamos este caso. ¿Cómo sé yo que es un ejercicio de composición de funciones? Porque por ahí tienen que notar el H o M. Las letras cambian obviamente de ejercicio a ejercicio, ¿verdad? Me preguntan por H o M y las opciones dicen H o M. Ok, es un ejercicio de funciones, quiere decir que hay una función H y hay una función M. En la redacción, que ahorita no vamos a perder el tiempo leyendo esto porque duramos mucho, vamos a ubicar la función H, que es 35.000m, y la función M, que es 8t más 4. Ahí están las dos funciones con las cuales vamos a hacer la composición. Van ustedes a escribir H de M, que es la primera, 35.000m, y vamos a escribir la segunda, M de T, que es igual a 8t más 4. ¿Y qué dice la composición? O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo H o M. Entonces, de la segunda, siempre hacia la izquierda. La M, la función M, la vamos a sustituir en la función H. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es la función M? La función M es 8t menos 4. Yo voy a agarrar este 8t menos 4 y lo voy a cambiar por la letra de la otra función, que es una M. Planteamos eso. 35.000 por M, pero yo no voy a poner M, voy a poner lo que es la función M, por 8t más 4. Y eso es lo que tienen que resolver algebraicamente, que ya vieron que siempre es igual. El numerito de afuera va a multiplicar al 8t y luego al 4. Y ahí pues ustedes sacan la calculadora para hacer la parte numérica nada más. O sea, 35.000 por 8, ¿cuánto da? 280.000, que de hecho todas las opciones dicen 280.000. 280.000t más 35.000 por 4. Y 35.000 por 4 es 140.000. Listo. Opción C. Casualmente todas fueron la C. Y así es una composición. Así es como lo tienen que hacer. Así es como ha salido en la estandarizada. Cosas que he notado
No les digo que así va a ser, pero vean, si así ha salido, tengamos un poco de confianza de que siempre va a ser así. Me dan las dos funciones, ¿ok? Casualmente me las dan en el mismo orden en como me la ponen aquí. Y siempre la segunda hay que meterla aquí en la primera. Esta se sustituye acá. Claro, hay que saber hacer esto, ¿verdad? Pero vean, todas las funciones que hemos hecho han sido de esa forma. Entonces, confíen, practiquen, vean los videos, porque yo estoy subiendo videos todos los días en TikTok, los de YouTube también, los que tienen el folleto QR, vean los otros ejercicios y ahí ustedes van a poder pues ver más variedad de la composición de funciones.